Ah, entonces, bueno, estamos me parece ya es la novena sesión de nuestro curso, una ventana a la Biblia, dedicado a el análisis de los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Es la Entonces, séptima, Nora? ¿ya es la qué? Séptima sesión. No, todavía nos falta. Son 13 sesiones, estamos alrededor de la 9, nos faltan 4 más o menos. Ok. Ajá, sí, entonces para estar atentos me parece que un tema más de este libro, el libro de números. Es Ujú. una más, la 2-3. Ajá, Ok, sí, sí, me perdí ahí, ujú. pero sí, sí, sí es correcto, estoy en esa. Ok. Sí, entonces vamos en la segunda unidad, termina, bueno, a medio de nuestra segunda unidad del libro de números, y hoy lo dedicaremos a indagar algunas cuestiones sobre un capítulo muy breve, pero también muy importante del libro de números, las instrucciones sobre la bendición sacerdotal. Entonces, en este aspecto, Dios le da una instrucción a Moisés, llama a ¿cómo podríamos decirlo? Para protegernos, ¿no? Le solicita que le dé la instrucción a los sacerdotes de cómo realizar esta bendición. Ujú. Entonces, decimos, el relato es breve, pero también muy interesante por sus connotaciones históricas y porque, bueno, la práctica se sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Entonces, nos vamos para iniciar nuestro análisis sobre el relato. Ujú. Entonces, encontramos en el sexto capítulo de Números, de los versículos 22 al 27. Entonces, les encargo por ahí los micrófonos, por favor. El Eterno le habló a Moshe diciendo: Transmite a Aarón y a sus hijos lo siguiente, diles, así deberán bendecir a los israelitas diciéndoles, que el Eterno bendiga, te bendiga y te proteja, que el Eterno haga resplandecer su semblante para ti y que te dote de gracia, que el Eterno levante su rostro sobre ti, o sea que contenga su enojo, y que te conceda la paz. Así ellos, los sacerdotes, pronunciarán mi nombre, el nombre sagrado, que normalmente se traduce, mejor dicho, se pronuncia como Adonai, en favor de los israelitas y yo los bendeciré. Un poco más adelante, vamos a encontrarnos el relato, bueno, que continúa el relato de la erección del tabernáculo. Entonces nos dice el capítulo 7: el día en que Moshe terminó de erigir el tabernáculo, lo ungió y lo consagró junto con todos sus accesorios. También ungí y consagró el altar con todos sus elementos. Los jefes de Israel y cabezas de sus familias se acercaron y ofrecieron ofrendas. Ellos eran los jefes de las tribus, los mismos que con Moshe y Aarón estaban a cargo de los censos. Presentaron su ofrenda ante el Eterno, 6 carros cubiertos y 12 vacunos, un carro cada 2 jefes y un vacuno por cada uno de ellos, y llevaron todo esto al templo. Entonces podemos ver en el relato, bueno, primero tenemos el texto de la bendición en sí, y también la orden de Dios de que se ejecute ¿cómo digamos? Este ritual, ¿no? Entonces, en este aspecto estamos frente a lo que se conoce en el judaísmo como un mandamiento de oraita, es decir, es un mandamiento que proviene de la tradición escrita, del que, podríamos decirlo así, no cabe duda, puesto que está expresado, en el mismo texto, lo podemos entender inmediatamente de la letra del Pentateuco. Entonces no hay que indagarle más ni que deducirlo digamos, de ninguna manera, aplicando ningún método, ninguna hipótesis, simplemente el mandamiento está plenamente manifiesto. Y ahora bien, esta oración se va a llamar Birkat Johanim, o bendición de los sacerdotes, porque precisamente el texto ordena: transmite a Aarón y a sus descendientes lo siguiente. Es decir, los que tienen que ejecutar este mandamiento en específico son Aarón y sus hijos.
Ajá, entonces esto queda determinado, ¿no? Hay decíamos, hay una familia sacerdotal, ajá, entonces no van a ser denominados en todas las ocasiones directamente como sacerdotes, sino más bien como, ajá, hijos de Aarón, ajá. Entonces esta es la denominación. Entonces ahí este es un mandamiento que no es general, sino que está determinado un grupo, precisamente los sacerdotes, y Ya lo que se le por ahí. Y lo que se le encomienda es precisamente bendecir a los israelitas. Ahora bien, la palabra, la expresión bendecir, levajer, significa en hebreo inclinarse y tiene en uno de sus significados la connotación de inclinarse en sentido de alabanza, arrodillarse en señal de sumisión, también puede ser entendido así. Pero también, bueno, hay que recordar, en hebreo las palabras pueden ser polisémicas, es decir, tienen diferentes sentidos dependiendo de su contexto, dependiendo de la intención. Ajá, en este aspecto el hebreo se parece mucho al mexicano. Y también, ajá, la palabra bendecir tiene la connotación de capacitar. Ajá, es decir, de poner en funcionamiento, no en funcionamiento, sino dar cierta seguridad en la ejecución de ciertas actividades a una persona, ¿no? Por eso, conforme van creando a los diferentes seres, podemos verlo en el Génesis, Dios los va bendiciendo. Bendice a las plantas, bendice a los animales, bendice a los seres humanos, y bueno, muchas veces lo que encontramos es la expresión crezcan y multiplíquense, desarrollense, digamos como la instrucción positiva que precisamente hace posible que el crecimiento, el desarrollo, el desenvolvimiento de todos esos seres, se lleve efectivamente en la vida, ¿no? Entonces, toda bendición, por un lado, por su forma, podríamos decirlo, por su estructura, conlleva una plegaria, conlleva un acto de, como dijimos, hasta cierto punto de sumisión, pero también ese acto, por así decirlo, también es lo que ofrece la capacitación, la activación de ciertas capacidades en el ser humano, ¿no? Entonces, la bendición en este aspecto resulta ser bastante importante, ¿no? Entonces, el lenguaje de la bendición lo podemos encontrar. Entonces, el texto dice que el Eterno bendiga, de hecho dice te bendiga, y la mayor parte de las veces se entiende que esta bendición no solamente es no solamente es un buen deseo a nivel espiritual o de intención emotiva, sino como una verdadera capacitación real, material. Entonces esta bendición va a recaer, como dice, bueno, como nos dice la aclaración que agregó aquí el traductor, que se bendiga el patrimonio. Entonces aquello que uno posee y de lo que depende la vida y también sobre lo cual uno ejerce sus actividades, las actividades que hasta cierto punto aseguran su provecho, aseguran su sostenimiento, eso es lo que se va a bendecir. Y adicionalmente que proteja, es decir, que resguarde, que vigile. Entonces tenemos en la bendición, o digamos como elementos de la bendición, estos dos elementos. Por un lado, el crecimiento del patrimonio y por el otro lado, la protección, la vigilancia directa de Dios. Que haga resplandecer su semblante para ti y que te dote de gracia. Entonces, esto es muy particular del lenguaje bíblico. Hablar, bueno, hay muchas palabras, hay muchas expresiones en hebreo que aluden directamente al rostro como una forma de denotar presencia. Podríamos decirlo que es hasta cierto punto un equivalente del verbo ser, pero que tiene que ver sobre todo no con la existencia en sí, sino con la capacidad de ponernos en relación con algo, ¿no?
Cuando estamos hablando con alguien, también esto es algo bien importante, ¿no? Uno de los impulsos, de los reflejos naturales que tenemos es verlo hacia los ojos, o por lo menos verlo al rostro, ¿no? Y conversar con alguien, es decir, entrar en relación con una persona, es verse cara a cara, ¿no? Y de hecho, precisamente es por eso que hay diversas expresiones todavía en nuestro lenguaje que tienen que ver con este sentido de presencia, de responsabilidad, también podemos decirlo así, reciprocidad, ¿no? Que se da en la conversación, en el diálogo y de nuevo en ese estar cara a cara, ¿no? Por eso decimos de alguien responsable, que es alguien que da la cara. Por eso cuando reclamamos sobre alguna actividad, insistimos, ¿no?, en que la otra persona nos dé la cara o nos vea a la cara. También por eso, digamos, desafortunadamente, también tenemos en contraposición la expresión, vernos la cara para denotar un engaño, tener el atrevimiento, ¿no? La desvergüenza de mentir cara a cara al otro, ¿no? Entonces, de nuevo, esta expresión de la cara, del semblante, del rostro, tiene esa significación de presencia, de ineludible existencia, podríamos decirlo, de algo que podemos señalar con el dedo también, ¿no? Entonces, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre nosotros, significa que esté atendiéndonos directamente, que nos vea. Y normalmente, en términos de la teología hebrea, que atienda nuestras plegarias. Entonces, cuando alguien reza, cuando alguien reza, cuando alguien ora, se supone que está enfrente de Dios, está pidiéndole, está hablando con Él, y la señal de esa gracia, la señal de esa presencia, de esa atención de Dios es precisamente el resplandor de su rostro. Y que te dote de gracia. En este aspecto, gracia es precisamente la capacidad de recibir, por así decirlo, un favor de alguien. Entonces, por un lado, decimos de alguien que tiene gracia, cuando es chistoso, pero también hablamos que alguien tiene gracia cuando alguien, pues, simplemente tiene esa, ¿cómo podríamos decirlo?, esa sensibilidad, esa facilidad, ¿no?, de, por un lado, hacernos sentir bien, y por el otro lado, también y esto no debemos entenderlo como manipulación, pero digamos como que nos conmina a la ayuda, ¿no? Cuando alguien nos cae bien, no solamente decimos que es galante, que es una persona bien portada, sino que la señal definitiva de esa gracia, de esa, podríamos decirlo, reciprocidad, atracción que sentimos por él, es que lo ayudamos, ¿no? Entonces, en este aspecto, la palabra gracia tiene un carácter activo, no solamente de identificación emotiva. Hoy nosotros diríamos empatía, pero la empatía es simplemente, por así decirlo, sentirse como los otros, ¿no? Ponerse en sus zapatos. Y en este aspecto, la gracia implica también actuar por los otros, ¿no? Entonces, lo que está, de cierta manera, solicitando la oración es precisamente que Dios, ponga atención a las plegarias y que en función de esas plegarias atienda las solicitudes de la persona, ¿no? Y que el Eterno levante su rostro sobre ti. Es decir, aquí nos comenta el texto de nuevo, que contenga su enojo, a levantar, o sea, que no se retire, sino que se contenga cuando haya algún malentendido o algún resquemor. Y por último, también como consecuencia de ello, que te conceda paz, que te conceda plenitud. En hebreo, paz no significa simplemente tranquilidad, que es como lo entendemos muchas veces en español, ¿no? Tener en paz, estar en paz, como simplemente estar tranquilo, estar reposado. En hebreo significa la resolución completa de una situación. La palabra shalom, que significa paz, digamos, es derivada de shalem, que significa completo o plenitud. Entonces, de nuevo, es una paz que conlleva
La plenitud en las condiciones materiales, espirituales y en las relaciones personales de un individuo. Entonces, la oración es bastante amplia y podríamos decirlo, ¿no? En este aspecto está cubriendo las diferentes esferas espirituales y materiales de la persona, ¿no? Y ellos pronunciarán mi nombre, el nombre de Dios, lo vamos a ver más adelante, en favor de los israelitas y yo los bendeciré. También aquí hay una garantía, ¿no? Cuando pronuncien estas palabras, yo responderé con la bendición. Yo en verdad patrocinaré, ¿cómo podríamos decirlo? Responderé y haré efectiva esa bendición. Entonces, los capacitados para activar esa bendición son los sacerdotes y cuando ellos lo hagan, esto verdaderamente va a surtir, ¿no? Entonces, por un lado, el texto está justificando la labor de los sacerdotes frente al pueblo y por el otro lado también le está llevando más allá de la exclusiva ejecución de los ritos, ¿no? Entonces aquí hemos estado insistiendo sobre esto. Los sacerdotes tienen a su cargo los ritos de los sacrificios, es decir, la vida religiosa del pueblo. Están, por lo tanto, obligados mejor dicho, el pueblo está obligado a sostenerlos, a darles el diezmo, a cooperar con ellos y en reciprocidad, los sacerdotes deben conceder su bendición. Y esta bendición es importantísima porque cubre todas las necesidades espirituales y materiales del pueblo. Entonces es ahí donde se completa el círculo, ¿no? Entonces el pueblo sostiene a los sacerdotes y a través de su bendición los sacerdotes capacitan al pueblo para que pueda cubrir sus necesidades espirituales y materiales, ¿no? Entonces podemos ver que este relato de la bendición, a su vez, es colateral, ¿no? Se encuentra inmediatamente antes del tabernáculo. Entonces, de nuevo, ¿dónde se va a realizar el rito? Se va a realizar a la entrada del tabernáculo cuando la gente llega a ofrecer sus bendiciones, sobre todo en las fiestas principales del pueblo. Y en este aspecto también, bueno, los líderes del pueblo van a su vez, ¿no? A supervisar, a ser garantes también de la bendición sacerdotal, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es una forma tradicional de interpretar los versículos. El orden de los versículos, el orden de las narraciones, no solamente está ahí para describir paso a paso un proceso, sino también muchas veces para, por un lado, dar un detalle adicional que ayude a explicarlo, o por el otro lado, también ayudar a comprender en mayor profundidad un relato específico, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, Abraham, gracias. ¿No? Ok, entonces, a ver, seguimos. Denme un segundito por aquí. Entonces, vamos ahora en este aspecto, antes de expandir sobre el rito de la bendición sacerdotal, vamos a hacer un pequeño periplo. También de esto me habían preguntado y no me había ocupado del todo. Aquí lo vamos a agregar desde una perspectiva arqueológica. Vamos a hablar un poco sobre el Arca de la Alianza, también conocido como el Aron HaKodesh, o también lo podemos traducir directamente del hebreo, más bien como arca de lo sagrado o arca del sagrado. Entonces aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Una cosa es los nombres, en la Biblia, ¿no? Como los encontramos en las traducciones, y otra cosa muy diferente es muchas veces, ¿no? Los nombres de estos artículos, los nombres de las personas, de los personajes, de los momentos bíblicos, tal como están escritos en la Biblia. Y en este aspecto, pues nos van dando pie a una serie de circunstancias, ¿no? Para poder interpretar mejor. Entonces, para hablar un poco sobre ello,
en el libro del Éxodo, antes de irnos de nuevo con Debo, que es nuestro querido teórico. Entonces, en el libro del Éxodo nos encontramos junto con las instrucciones para la construcción del tabernáculo, también las instrucciones para la construcción de sus implementos y específicamente también tenemos descrito cómo debe ser armada esta arca que va a ser el objeto principal de culto en el desierto. Entonces, por un lado, también cabe comentarlo, este artículo en sí, este objeto en sí, no es sujeto de culto, en el sentido de que las personas no veían en este objeto algo algo a lo que se le debiera adorar, algo a lo que se le rendía algún tipo de respeto fuera más allá de los tabúes que debían respetarse con los objetos sagrados. Los querubines, estos ángeles con rostro de adolescentes que vemos encima de ello, no eran considerados representación de Dios ni de ningún ángel en específico, no era algo a lo que se le orara, se le pidiera, lo que decimos se le rindiera algún tipo de ritual, sino más bien era precisamente un objeto que servía para resguardar otros objetos que eran considerados de hecho más importantes, ¿no? Entonces el arca de la alianza es un arón, es decir, literalmente una caja. Nosotros lo traducimos como arca, que tiene la misma connotación de caja, pero que en este aspecto en nuestro idioma tiene una connotación, podríamos decirlo, más honorífica, ¿no? Entonces es un contenedor, podríamos decirlo, de honor, de decoro. Por eso es que no decimos la caja de lo sagrado o la caja de la alianza. Decimos el arca, entonces en nuestro idioma, y en hebreo podemos decirlo también en este aspecto, Aarón tiene la misma connotación incluso hasta nuestros días, ¿no? Entonces, caja en hebreo, por lo menos en hebreo moderno es kafsa, y entonces Aarón se refiere a este contenedor, podríamos decirlo, de decoro, de honor. Entonces, este objeto está compuesto, también esto cabe decirlo, ¿no? Bajo un sistema bastante sencillo. Entonces, por un lado, es una sucesión de cajas, una caja interior de oro, una caja intermedia de madera de acacia, una caja exterior de, ¿cómo se llama? Otra vez de oro, todas ellas dispuestas como las cajitas chinas. Como estos adornos que nos encontramos por ahí en las tiendas, también muy parecido a las muñecas rusas, las matrioshkas. Entonces una caja encima de otra, pero que en este aspecto están conservando un espacio interior. Entonces, sobre los costados de ambas cajas se colocan unas anillas que a su vez sirven para contener los postes con los cuales se va a estar desplazando, se va a estar moviendo este objeto. En la parte superior tenemos una tapa que, como dice el Éxodo, de su propia materia están modelados las esculturas que vemos en la parte superior. Entonces la tapa y las esculturas son una y la misma cosa. Y en este aspecto, querubín, que es una palabra un tanto difícil de traducir y que es propia del lenguaje bíblico, literalmente significa rostro de niño, y en este aspecto se sobreentiende a lo largo de la historia que un querubín es un ángel con rostro de adolescente. Entonces es la traducción que se le ha hecho tradicionalmente. Entonces, de nuevo, estas esculturas son parte de la propia estructura de la caja, no están modeladas aparte, no están adosadas, no están soldadas. Son la tapa y los querubines son una sola pieza,
Y en este aspecto también son parte de una labor muy sofisticada de, ¿cómo se llama? Orfebrería, en el sentido de que tuvieron que ser todas estas figuras desde un principio modeladas de un solo bloque, ¿no? Lo cual le da un cierto carácter milagroso ya de por sí mismo en la factura. Y a su vez, esta caja contiene una serie de objetos sagrados, de objetos muy importantes para el antiguo culto hebreo. Entonces, y lo que podemos ver también es esta exigencia, ¿no? Esta prevalencia del oro como material esencial para la constitución de este objeto sagrado, ¿no? También es por eso que aparecen en las interpretaciones rabínicas algunos paralelos entre la caja y el becerro de oro, no para compararlos en el sentido positivo, en el sentido de que uno está en lugar del otro, que en verdad se parecen, sino precisamente para denotar que si bien ambos objetos son de oro, tienen una connotación muy distinta, ¿no? Entonces, por un lado, el del becerro de oro es un objeto de oro, pero profano, puesto que llegó a configurar un objeto de idolatría. Y por el otro lado, aunque estos objetos también son figurativos, también son piezas artísticas, contienen algo más sagrado. Entonces, lo sagrado en el arca no es el arca ni las esculturas en sí, sino aquello que se resguarda en la misma. Y lo que se resguarda en ella, digamos, tradicionalmente se lo va a conocer como alianza, como los objetos que corroboran la alianza, o también como los objetos sagrados, los objetos Kodesh. La antigüedad del arca es más discutida. Se suele decir que fue tomada de Canaán. No, no suelen suprimir como adiciones las dos menciones del arca que se hallan en fuentes más antiguas del Pentateuco, y se considera que el arca fue introducida más tarde en el relato del paso del Jordán. Esta crítica literaria es arbitraria. En Números, capítulo 14, versículo 44, atribuye el arca el mismo papel en los combates que en el relato antiguo el primer libro de Samuel, versículo 4. Entonces, para muchos, bueno, para algunos críticos, y también hay que tener en cuenta que estas observaciones provienen de cuando todavía se consideraba vigente y autoritativa la interpretación de la hipótesis, ¿cómo se llama? Hipótesis documentaria, que también hemos comentado, ¿no? Hoy en día ya no se le da tanto crédito en general, hay diferentes formas de explicar algunos accidentes del texto bíblico, pero bueno, algunos arqueólogos y algunos filólogos, bueno, siguiendo la idea de la hipótesis documentaria, esta idea de que bueno, la Biblia está compuesta de textos que pertenecían a diferentes tradiciones orales y que posteriormente fueron integradas en el texto definitivo que conocemos hoy en día. Entonces, también cabe comentarlo, ¿no? Bueno, ellos adjudicaban que el relato del Arca de la Alianza y el relato, lo habíamos visto también anteriormente, de la construcción del tabernáculo, fue agregado premeditadamente y a posterioridad al libro del Éxodo, al Pentateuco, como una forma de justificar también la presencia y la importancia del templo de Jerusalén. Entonces, bajo esta idea, y aquí cabe decirlo, ¿no? En verdad, entre las especulaciones de la hipótesis documentaria han sido muy criticadas hoy en día, y por el otro lado tienen como cierto cariz de, ¿cómo se llama? De relato detectivesco, ¿no? Que también a muchos filólogos más serios los ha puesto así en reserva frente a lo que se comenta. Pero bajo esta idea, entonces nos están diciendo que, por así decirlo, hay una especie de complot a través del cual los sacerdotes están manipulando el Pentateuco para introducir este relato que se convertiría en el antecedente del templo de Jerusalén
y por lo tanto también en la justificación para todos los privilegios de la casta sacerdotal, ¿no? Entonces, hoy en día se considera hasta cierto punto muy abusiva esta interpretación, y por el otro lado por la construcción por la construcción del objeto y por todo el lenguaje especializado que dentro del Éxodo conllevan los diferentes detalles de la construcción de estos elementos. Entonces sobreentendemos que a lo mejor no tal y como no tal y como está descrito, ¿no? Pero que este objeto sí existió. Ajá. Entonces, si no hubiera existido el santuario, es decir, el tabernáculo y sus diversos instrumentos, simplemente nadie se hubiera tomado la molestia de detallarlos tanto en el Pentateuco, ¿no? Entonces, esa es la idea que prepondera el día de hoy. Entonces, aquí tenemos el punto de vista anterior, ¿no? Cómo se concebía esto, pero y todavía nos da algunas pistas, ¿no? Para reflexionar, para seguir analizando el tema. Por lo que se refiere a Números 10, 33, versículos 33, 36, es verdad que el texto se halla en un capítulo literariamente compuesto o heterogéneo, y que no se menciona el arca en los dos dísticos de los versículos 35 y 36, sino tan solo en el marco inscrito en prosa. No obstante, estas dos exclamaciones guerreras dan al arca el mismo significado que en Números 14:44, y el significado no es incompatible con el oficio de guía que se le atribuye en Números 10. Oye, Abraham, ¿Sí? perdón, buenas tardes. Tengo una duda. Sí, adelante. Arca, como arca en el idioma de ellos, ¿qué quería decir? Ajá. Decimos... Perdí ahí, arca como tal, que porque para mí arca pues es como una balanza, ¿no? Una balsa, pero para ellos entonces, ¿qué era una arca? Ajá, arca, bueno, comentábamos, ¿no? Que literalmente es una caja. No, sí, es una caja, pero para ellos, ¿por qué le pusieron arca? Ajá, más bien esa es la traducción moderna. Arca es la traducción. Ajá. Lo que decimos en hebreo se dice Aarón. Ya. Entonces nuestra traducción moderna es arca. Ajá, nuestra traducción es arca. Viene siendo caja. En ellos viene siendo caja. Exactamente. Ya. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, no escuché bien, lo de, ¿qué quiere decir querubín? Querubín significa rostro de niño. Ok. Gracias. De nada. Oiga, profe. Sí, escuchó. Pues. Una pregunta, la de las veces. ¿Esa arca se sabe dónde quedó? Ajá. ¿Dónde está? Hoy en día no, ha habido varios esfuerzos por localizarla, pero bueno, de las últimas noticias que tenemos de ella, es en el libro de Reyes, antes de que los babilonios tomen la ciudad de Jerusalén. El rey manda a ocultar la caja, se comenta, en algún lugar en el mismo monte del templo. Entonces hoy en día se sabe que hay muchos túneles en el monte del templo que sirvieron como canalizaciones para los manantiales, también como, ¿cómo se dice?, rutas de escape, pasadizos secretos, adicionalmente también como drenajes, tenían diferentes funciones. Hoy en día no se han contabilizado todos. Entonces el texto nos dice que por ahí en algún lugar debe estar oculto. Hasta hoy en día no se lo he encontrado. Y bueno, también han surgido a lo largo de la historia varios relatos, como por ejemplo, ¿no? Que la reina de Saba se la habría llevado a su reino en África. Hay otro relato que nos dice que el Arca de la Alianza, ¿cómo podríamos decirlo?, fue robada por los romanos y llevada al Vaticano. Entonces son leyendas, ¿no? En el sentido de que en verdad no se sabe del todo.
Y también hay un relato que nos dice que los caballeros templarios, a estos caballeros que conquistaron Jerusalén en el siglo XII, la habrían encontrado y se la habrían llevado en Europa, y que está por ahí en algún Ajá. lugar de Inglaterra o de Francia. Entonces son, ¿cómo podríamos decirlo en este aspecto? Leyendas. Lo que podemos decir es que oficialmente nadie sabe dónde está. Ujú. ¿No? Sí, sí hay muchas leyendas. He escuchado muchas leyendas, pero en sí ninguna creíble. Ajá. Hay una que dice Vi que un está en report Etiopía. Ujú, Ajá. Hay otra que dice también que está, no recuerdo en qué parte está, no sé si en África, lo que es las iglesias estas que se hicieron eh, como copiando prácticamente lo que es Jerusalén. No recuerdo ujú, exactamente dónde está, no sé si usted sepa dónde está la libela. Se supone, y según ellos dicen que está ahí, ¿verdad? El rey este que creó todo eso de la libela, no recuerdo ahorita qué rey fue, ujú, este, según él, dice que la guardó ahí, que está resguardada ahí. También de los caballeros templarios se dice mucho. Entonces, por eso siempre, y vi un reportaje loco de esos que salen en YouTube, según un tipo la encontró y que está precisamente abajo del templo, del segundo templo, que la encontró ahí y ujú, sacan hasta fotos y todo. Eso fue apenas hace como 15 días que lo vi y dije, ay, no creo que alguien la haya encontrado ya. Por eso ujú. ahorita dije, a lo mejor si es que sí la encontraron, bueno, obviamente no lo van a decir, ¿verdad? Obviamente no lo van a decir. Y segundo, ¿no? Porque Ujú. incluso religiosamente tiene un significado muy importante. Sí. Entonces, pues también por un Ujú, lado, no cualquiera podría encontrarla, ¿no? Esta sería una idea, ¿no? Y segundo, pues en las diversas, ¿cómo podríamos decirlo? En las diversas corrientes cristianas y judías, pues eso tendría una implicación, ¿cómo podríamos decirlo? Pues muy, muy fuerte, porque, sí. bueno, por ejemplo, ¿no? Para los judíos, el arca de la alianza es el signo de que el Mesías ya va a llegar, ¿no? Entonces, para el mundo judío esto sería una super noticia, ¿no? Para los Ujú. cristianos, pues también sería como el aviso, ¿no? De que el apocalipsis está por darse, bueno, pero hasta el momento, pues en verdad decíamos, no hay, este, no hay una localización verdadera, no hay una localización final. Y también, ¿cómo podríamos decirlo, no? Por ejemplo, de algunos que han dicho que la han encontrado, lo que comentamos hace un momento de la libela, ajá, en verdad Ujú, nunca han dejado que alguien la vea. Entonces, en verdad ujú, no sabemos si en verdad la tienen ahí resguardada, ¿no? Ajá, la idea es que hay un monje, ajá, muy especial, un hombre muy santo, ¿no? Que es el único que la cuida, que la resguarda, pero de nuevo, ¿no? Como dice San Agustín, hasta no ver, no creer, pues ujú. no sabemos en verdad si está ahí. Ajá, entonces lo que decíamos, ¿no? Están las leyendas, están los relatos, hay muchas versiones al respecto, pero ya de Ujú. una manera más definitiva, en verdad hasta el momento no sabemos dónde No, está. Ujú. ok. Gracias por fe. Y de nada. Pues ahí seguimos. Y también decimos, porque este es un objeto muy polémico, ¿no? En su connotación, ¿qué es lo que no nos dice Debo, pero que es lo que se está comentando aquí? Precisamente en el libro de Números y de Deuteronomio, tenemos estos relatos, ujú, por un lado, de que el arca tiene una especie, bueno, o eso es lo que queremos entender, porque también esto tiene que ver mucho con el cómo leemos la Biblia más que muchas veces con lo que el propio texto dice. Ajá, entonces, en algunos relatos entendemos que el arca como representación de la presencia de Dios en medio del pueblo es una especie de garantía de esa protección de Dios y que en este aspecto cuando se la saca. Ajá, que como lo encontramos por lo menos dos veces en los relatos del Pentateuco, cuando se la saca a la guerra, cuando se la saca con el pueblo que va a enfrentarse con sus enemigos, la presencia del arca, por así decirlo, pone las cosas en favor del pueblo, pone las cosas en favor de los israelitas, ¿no? Entonces algunos entienden, ¿no? Como que el arca es una especie de objeto mágico que precisamente hace más fuerte, hace más poderoso
aquel que la posee. Ajá, entonces esa es la idea, ¿no? Pero sobre todo porque mucha gente lee este relato como desde una perspectiva muy, podríamos decirlo, muy mágica, ¿no? Está viendo en el arca un instrumento, como una especie de talismán con una influencia especial. Hay algunos relatos, también si han tenido la oportunidad por ahí de ver algunos documentales, que hablan que el Arca de la Alianza podría ser una especie de arma especial, no incluso de origen extraterrestre, que destellaba rayos y que por eso ayudaba como una especie de cañón, ¿no? A los ejércitos en el campo de batalla. Entonces tenemos esa idea y también sabemos que era sobre el arca que aparecía la columna de fuego que servía como luz, como guía para el pueblo mientras estaba en el desierto, ¿no? Entonces algunos entenderían que el arca en sí era la fuente de ese resplandor, de ese fuego divino que se encontraba sobre ella. Pero sobre todo, de nuevo, esto tiene que ver con nuestro punto de vista, con una forma de entenderlo todo en términos de máquinas, en términos de aparatos mágicos. Entonces, también tendríamos que tomar distancia, ¿no?, de la forma en que nosotros queremos entender el texto. También esta es otra cuestión muy importante. Y segunda, porque cuando leemos el relato de la Biblia en sí, y si ponemos atención a la construcción del arca, entendemos que, digamos, simplemente, aunque, digamos, describirlo así, sea un tanto grosero para los términos religiosos en los que hablamos normalmente en el Pentateuco, es pues básicamente una caja. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el esquema, ¿no? Tenemos la caja exterior de oro que comentábamos, la caja interior de madera, la capa interior de oro, en medio de la cual se encuentran, como nos comenta la tradición, y como nos dice el propio texto de la Torah, las tablas de la ley, tanto las rotas como las segundas tablas, las que talló el propio Moisés, un rollo de la Torah. Y aunque ahí, bueno, no se ve en este esquema, también por aquí en algún lugar tendrían que estar ocultados una redoma, ¿cómo podríamos decirlo? Un instrumento de cerámica, en el que encontraríamos el maná, el alimento del desierto. Ahí se habría preservado un poco del mismo, y el bastón de Moisés. Eso es todo lo que encontraríamos ahí. Entonces, también en este aspecto, el pacto, la alianza a la cual alude el arca, el nombre con el que hemos traducido al arca, nos habla de, mejor dicho, nos describe precisamente estos objetos que son, por así decirlo, el contrato que denota esa alianza. La alianza de Dios con Israel está denotada en los 10 mandamientos, en esas tablas. Entonces, lo importante del arca de la alianza no es el arca en sí, ¿no?, que es también luego lo que no entendemos, ¿no? Entonces, todo contenedor está hecho para llevar algo que se supone que es más importante dentro, ¿no? Entonces, en este aspecto, es precisamente los mandamientos y el rollo de la Torah, también, bueno, los que dan testimonios de esa alianza. Por el otro lado, también la propia redoma, este recuerdo, ¿no?, del alimento del desierto, recordaría a los hebreos en adelante, ¿no?, esa gracia que tuvo Dios de estarlo sosteniendo durante los 40 años de su peregrinaje. Y por último, pues el bastón de Moisés, ¿no?, el bastón con el cual se realizaron las maravillas, literalmente así las describe la Biblia, con la cual los hebreos, bueno, mejor dicho, con las cuales los hebreos fueron sacados del reino de Egipto, ¿no? Entonces, con esa vara se habría abierto el mar, con esa vara se habrían producido las plagas, ¿no? Con esa vara Moisés habría conducido al pueblo. Y entonces, digamos, todos estos objetos tienen un significado importantísimo, ¿no?, de los cuales, en este aspecto, el arca es solamente, por así decirlo,
el contenedor, el resguardo de honor que conllevan todos estos instrumentos, ¿no? Entonces lo que deberíamos estar preguntando es, ¿dónde están los 10 mandamientos? ¿Dónde están las tablas de los 10 mandamientos y el rollo de la Torah que estaba contenido ahí? No tanto en sí, ¿dónde está el arca por sí misma? Entonces hay que, otra vez, ¿no? tener en cuenta estos mensajes, sobre todo cuando estamos leyendo el texto, de cómo lo hiciera antaño el Dios del Padre, también el Eterno acompaña y guía a su pueblo. Es obvio que se tuviera un símbolo cultural de esa presencia. El arca es el pedestal de la divinidad invisible. Entonces el arca de la alianza es una forma de hacer visible a Dios, de hacerlo presente. Hemos estado comentando sobre esto, ¿no? Es un Dios que no se puede representar, es un Dios que no tiene un equivalente visual, y que cuando se manifiesta, más bien se manifiestan sus efectos. Las plagas, el mar que se abre, el fuego que consume a Nadab y Abijú, por ejemplo, son instrumentos de Dios, son milagros que denotan que Él está cerca, pero no son su equivalente, no son su rostro, no son su mano, no son algo que con lo cual nosotros nos podamos dar verdadera idea de cómo es, ¿no? Sobre todo como seres humanos y también, ¿no? Lo comentamos en esta cualidad del propio idioma hebreo, ¿no? En esta necesidad de estar frente a frente, con un rostro, con una presencia que nos dé a entender, ¿no? De manera inmediata, que nos delate la existencia de eso, ¿no? Entonces decíamos, si se recae constantemente en la idolatría y constantemente la Biblia está advirtiendo contra el uso de imágenes, es porque por el otro lado, ¿no? Eso sobreentiende que los seres humanos tenemos esa necesidad de un testimonio físico, de un testimonio visible. Entonces Dios, por así decirlo, exige que se le rinde ese respeto, que se le rinde ese culto sin imágenes, pero de nuevo, ¿no? Lo que, como comenta San Agustín, hasta no ver, no creer. ¿Cómo voy a creer en un Dios que no puedo ver? Entonces, para los griegos, para los romanos, eso fue tan definitivo que la iglesia tuvo que volver a admitir el uso de imágenes en el culto. Pero en el mundo hebreo antiguo, este problema fue fue una de las diatribas más constantes dentro del pueblo. Y precisamente cuando se habla de la rebelión del pueblo, de diferentes crisis, ¿no? que llevaron en este aspecto primero al reino de Israel, posteriormente al reino de Judá, a su disolución, fueron rebeldías, fueron actos de, ¿cómo podríamos decirlo? Fue un constante uso de imágenes de otros dioses o quizá incluso del propio Dios que estaban prohibidas, ¿no? Lo que provocó todas esas desgracias fue ese impulso, esa necesidad, o podríamos decirlo incluso hasta necedad, ¿no? Del ser humano de necesitar una imagen para el culto. Por un influjo exterior, que es en este caso ciertamente cananeo, se concibe a Yahvé ocupando un trono real protegido por esfinges aladas. Este nuevo símbolo se combina con el antiguo y el arca, y el arca o morada se convierte en el escabel del trono divino. Esta es una interpretación arqueológica. Entonces nos encontramos en la antigüedad el relato de muchos dioses como reyes que gobiernan sobre diversos departamentos de la naturaleza, los ríos, el cielo, las nubes, las piedras, las montañas. Incluso en muchos himnos antiguos se habla de, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, de los dioses, ¿no? Entonces en este aspecto, déjenme acordarme, ¿no? Por ejemplo, de Circe, una antigua divinidad, una antigua diosa madre, los griegos la describen como la reina de los animales. Zeus es el rey
el rey de los hombres y de los dioses, Amaterasu es la reina del sol. Entonces, no se expresa literalmente la palabra Dios de los cielos, Dios de los hombres, Dios de las aguas, ¿no? Sino que normalmente dentro del antiguo lenguaje teológico de estos pueblos se usa literalmente la expresión Dios, para denotar esa divinidad, para denotar ese poder, esa capacidad de dirigir las fuerzas naturales. Y en este aspecto, comenta Devo que muy posiblemente el arca de la alianza sea una adaptación dentro del culto judío de esta idea de Dios como divinidad, que necesita de un apoyo, por así decirlo, para que sus pies no toquen la tierra, pero que indirectamente de todas maneras estén en contacto con ella y la dirijan, la bendigan. Y entonces el arca de la alianza sería precisamente ¿cómo podríamos decirlo? ¿Se acuerdan? No sé si han visto en algunas películas sobre reyes, sobre monarquía, que nunca se deja que los pies del rey toquen el suelo. Siempre hay una especie de banquito, de un colchón que le ponen para que no lleguen sus pies directamente hasta el piso. Entonces eso es lo que se conoce como escabel. Entonces decimos, no toca directamente el piso, pero de alguna manera el mueble sigue siendo una especie de transición, una especie de contacto indirecto, ¿no? Que por un lado, por así decirlo, evita que lo sagrado se ensucie, que lo sagrado se impurifique, y por el otro lado, también evita que el poder del rey o su honor sea rebajado hasta el piso. Entonces tenemos esa idea, no siempre lo entendemos así, y entonces el arca de la alianza, dentro de esta interpretación de Devo, sería ese banquito sobre el cual Dios pone los pies sobre la tierra, precisamente para poder, poder participar en ella, para denotar su presencia, para que la gente sepa dónde está, ¿no? Para que pueda tener un contacto, una reciprocidad, esta idea de presencia, de relación que necesita, y por el otro lado también para que la divinidad pueda entrar en contacto con su creación. Entonces es la interpretación que nos ofrece Devo, y de alguna manera participa, ¿no?, en algunos momentos del relato del Pentateuco también. Entonces, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. Una pregunta, ¿no fue Santo Tomás el que dijo hasta no ver, no creer? ¿Es Santo Tomás o San Agustín? Santo Tomás, ¿no? A ver, déjame acordar, porque es el del método, ¿verdad? La tomística. Sí, cierto, ese es Tomás, exactamente. Así es. Entonces, a ver, por ahí alguna otra pregunta, alguna duda. No, Entonces, gracias. ahí le dejamos. Entonces vamos sobre ahora el tema de la bendición sacerdotal en sí. Entonces vamos a ver, bueno, tenemos aquí el texto en hebreo, también ya lo hemos visto anteriormente. Entonces aquí para que, bueno, vayámonos poniéndonos familiaridad, ¿no?, con todo este texto y también con las diferentes interpretaciones ahora desde el Midrash, que se nos da sobre el contenido, ¿no?, sobre el mensaje que está aludido en esta bendición. Entonces el texto en hebreo dice, llevaré, a ver, deje de ordenarme, ¿no? Es que uno lee de derecha a izquierda y ahora tiene que cambiar de formato. Llevarejeja Adonai Beishmereja. Yaer Adonai Panav Eleja Bijuneja. Isha Adonai Panav Eleja
Beyashem leja shalom. Entonces, literalmente la primera, mejor dicho, la segunda frase, que vuelva a ti su rostro y te conceda paz. No es la última frase. Es por aquí. Isha Adonai panav eleja ve Yashem leja shalom. Es esta última frase. Que vuelva a ti su rostro. ¿Qué nos comenta sobre ello Rashi? Entonces, que en este aspecto es un rabino medieval. Rashi significa Rabbi Shlomo Itzhaki. Es un nombre compuesto de las primeras letras del título y del nombre de este rabí. Es decir, Rabí Salomón, hijo de Isaac. Lo podemos traducir al español así. Comenta, reprimiendo su cólera. Aquel que está indignado contra alguien voltea su rostro. Elevar los ojos hacia una persona indica que uno no le desea el mal. Este gesto de paz parece entonces una verdadera verajá, una verdadera bendición. La paz puede resultar de dones naturales, pero si un individuo la desea y un mal prójimo le impide adquirirla, entonces la paz no puede ser más que el efecto de un acto providencial. Entonces aquí, bueno, diferentes cuestiones, no nos vamos así parte por parte. Entonces la idea de Rashi, ¿no? Entonces Rashi interpreta, el versículo, interpreta el texto de la bendición desde nuestras actitudes y nuestros gestos naturales, ¿no? Entonces nos dice, cuando alguien está enojado con una persona, desvía su rostro, deja de verlo. Entonces, en ¿cómo podríamos decirlo? En nuestra actitud natural, digamos, en nuestra experiencia, muchos de nosotros hemos pasado por esta situación, ¿no? Nos enojamos con nuestros padres o nos enojamos con nuestros hermanos. Estamos hablando, las cosas se ponen graves, difíciles, y pues ya cada quien no se manda por su lado, y precisamente ese estar enojado, ese estar irritado con la persona, se manifiesta como un no querer verla, ¿no? Y ese no querer verla es no querer relacionarse con ella. Entonces, en este aspecto, ¿no? Tiene que ver con una sensibilidad propia, una sensibilidad del otro, ¿no? Y también diríamos que, en contraparte, ¿no? El proceso de reconciliación, el momento en el que se restablece esa responsabilidad, esa relación, es cuando los dos involucrados en el pleito se atreven a verse el uno al otro, ¿no? E incluso en una especie de formalización que hacemos tradicionalmente en la familia o entre los amigos, lo que hacemos es no solamente restablecer la vista, sino incluso también restablecer el contacto físico. Entonces, noten esto, ¿no? Cómo Rashi está hablando sobre cómo somos los seres humanos desde el lenguaje corporal, ¿no? Es desde el lenguaje corporal que se entiende cómo se manifiesta el enojo, pero también cómo se restablece la reconciliación, ¿no? Cómo se restablece una relación. Entonces, en este aspecto es bastante bonito, ¿no? Porque nos pone, ¿cómo podríamos decirlo? El texto, o Rashi nos pone, mejor dicho, ¿no? Nos da cuenta, ¿no? De nuestras propias actitudes, de nuestros propios gestos, ¿no? En los que no siempre nos detenemos porque simplemente movemos, nos movemos, actuamos de cierta manera, pero no nos ponemos a analizar, no nos ponemos a pensar en cómo nuestro propio cuerpo está complementando, potencializando e incluso en gran parte aclarando mucho de nuestro discurso, ¿no? De tal manera que hasta ustedes pueden verlo, ¿no? Cuando intentan reconciliarse con alguien y esa persona todavía no está como dispuesta, todavía no se siente tranquila, o cuando tú no te sientes tranquilo para poder entrar de nuevo en relación con esa persona, la evitas, la evades, no le diriges la palabra, le hablas cortado, y de nuevo, ¿no? Si puedes, tampoco la ves al rostro.
Ajá, entonces digamos, es una reacción natural y lo podemos ver en los adultos y también lo podemos ver incluso muchas veces con cierta dramaticidad y también nos llama mucho la atención, ajá, entre los niños, ¿no? Incluso entre los más pequeños, los que están empezando a hablar, ¿cómo podríamos decirlo? A hacer uso del lenguaje. Este gesto de evitar la mirada como signo de enojo, ajá, es, ¿cómo podríamos decirlo, no? Casi, casi como programado, casi, casi como instintivo, ¿no? Entonces es parte de todo un lenguaje corporal que constantemente estamos hablando y de nuevo, ¿no? Precisamente te das cuenta de alguien que todavía no te quiere hablar, que todavía no quiere de nuevo entrar en relación, porque de nuevo te evita la mirada, no te habla tranquilo o no habla, hasta se cruza la calle, ¿no? Para que no, ¿cómo podríamos decirlo? Precisamente para que no haya esa reciprocidad, ese encuentro, ¿no? Entonces, estar enojado, entonces aquí entendemos a qué se refiere que vuelva a ti su rostro y te conceda paz. O sea que cuando Dios se enoje contigo por X o Y circunstancias, que no se quede enojado, que recupere, que tenga ese gesto de nuevo de disposición hacia ti, ¿no? Y en ese momento también aquí hay algo importante, ¿no? La persona, cuando te vuelve a ver, y decide ya lo voy a perdonar, no voy a estar enojado, se recupera ella misma. Ujú. Y cuando ya por fin te ve y te dice, bueno, ya no hay problema, también uno se alivia, ¿no? Entonces la paz, decíamos, en sí, no es solamente el estado de tranquilidad egoísta, de tranquilidad, como podríamos decirlo, en la cual está simplemente uno contento con su conciencia, en la cual uno simplemente está, ¿cómo podríamos decirlo? Pues satisfecho, ¿no? Sino que tiene que ver además con una certeza, ¿no? En la recuperación, en la reciprocidad de una relación, ¿no? Entonces, desde ese momento que te vuelve a ver o que lo vuelves a ver, precisamente se restablece la relación, entran en un estado de completud, se retorna a ese estado de reciprocidad, ¿no? También esto es importantísimo, ¿no? Que es precisamente lo que significa la palabra shalom. Entonces, el verse el uno al otro, el responder recíprocamente a la llamada del otro y adicionalmente en ese momento restablecer, por así decirlo, todos los derechos, todas las prebendas, todos los derechos y también las obligaciones que tienes hacia la otra persona, ¿no? Entonces, esa paz solamente puede darse en el concierto con el otro, en el concierto con la otra persona. Es más, porque entendemos, ¿no? También, otra vez, nos regresamos sobre esto, ese no querer retornar la relación, ese no querer volver a entrar en contacto, significa un tanto orgullo, darse demasiada importancia a uno mismo. De alguna manera, bueno, por ahí leí alguna vez, ¿no? El orgullo no es solamente, ¿cómo podríamos decirlo, no? Darse importancia, ¿no? Sino que precisamente uno exagera la importancia que uno cree tener precisamente como una especie de defensa, ¿no? Porque en verdad uno se siente completamente lo contrario. Uno se siente ignorado, uno se siente herido, uno se siente, ¿cómo diríamos?, menospreciado. Entonces, el orgullo, de ese no querer perdonar, es mantener ese menosprecio, pero que después de que te lo hizo la persona, en verdad tú lo estás sosteniendo contra ti. Entonces hay una vieja enseñanza hebrea que dice, mientras uno no perdone a su hermano, es como si estuviera sosteniendo un carbón encendido con sus propias manos. Y cuando uno perdona a su hermano, es como si lo estuviera soltando al fin. Entonces en este aspecto el orgullo es una herida que no estás ejerciendo contra el otro,
sino que es una herida que tú mismo estás sosteniendo contra ti. Ajá. Oye, Entonces, Juancito, por ajá, ejemplo, el orgullo, por el orgullo ha habido muchas guerras, por el orgullo ha habido muertos, por el orgullo ha habido muchas cosas negativas, porque el ser humano en sí somos orgullosos, pero algunos exageran, ajá, y llegan a límites muy extremos. ajá. Ajá. Y bueno, lo que acabas de decir, cuando uno perdona, cuando está uno limpio, tienes hasta, se purifica tu alma, ¿no? Es como una purificación a tu alma cuando no tienes ningún pendiente con nadie. Ajá, pendiente con nadie. Y lo que decíamos, y es una paz que no se alcanza más que con el otro, ¿no? Más que cuando esa persona ya se recuperó, ya se reintegra esa reciprocidad. También ese estar entero, otra vez shalom, significa completud, integridad, reintegración, ese es el significado. Y también lo que decíamos, ¿no? Tú mismo estás diciendo cuántas guerras se han desatado por el orgullo. Y también veamos esto, ¿no? Cuando los pueblos están en guerra, entonces no solamente mueren, ajá, ¿cómo diríamos? No solamente mueren soldados del enemigo, ¿no? También mueren soldados tuyos. Exacto. Ajá. Entonces, mantener una guerra en este aspecto, mantener un conflicto, De pues es dos estarse personas, lastimando uno solo. exactamente. Y el orgullo nada fue de dos personas y se llevaron entre los pies a mucha gente. Ajá. Exacto. Entonces aquí vamos entendiendo, ¿no? Dice, el lenguaje de el lenguaje de la frasecita, de hecho, hasta vean, ¿no? ¿Cuántas palabras son en hebreo? Ajá. Isha Adonai panav eleja, ¿no? Ve Yashem leja shalom. Entonces tenemos 7 palabras, ¿ah? Y todo lo que significan esas 7 palabras. Aquí como Rashi nos pone a pensar en lo que significa esta sencilla expresión, ¿no? Volver el rostro hacia la persona y que en ese momento esa persona te conceda paz, ¿no? E incluso, ¿no? Ya en la experiencia, de nuevo, muchas veces, ajá, bueno, si tenemos la disposición, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en un pleito, ajá, y simplemente en ver a la otra persona, ajá, inmediatamente, o mejor dicho, en ese que estás gritando y diciendo, etcétera, detenerte un momento y en ver a esa persona, dices ya mejor no sigo. Ajá, y en ese momento perdonas. ¿No? También llega a ocurrir eso, ¿no? Entonces, por un lado, otra vez, de no quererse ver, el pleito se alarga, y por el otro lado, incluso en los momentos más fuertes de una pelea, simplemente ese gesto, ¿no? Ese voltear a ver a la persona, es lo que te ayuda a recapacitar. ¿Y por qué me estoy peleando, no? Si sí lo quiero, si sí lo aprecio, si sí lo entiendo. Ajá. Entonces ya, ahí lo dejo. Entonces, esa parte. Y por el otro lado también nos comenta, ¿no? Adicionalmente, en la siguiente parte bueno, y que de todas maneras está aludido. Entonces decimos, ¿no? Ese momento en que nos recuperamos, ajá, que muchas veces ni siquiera entendemos cómo es que se llega a ese perdón. Así, ya no hay problema, no te preocupes. Muchas veces no sabemos ni nosotros mismos, ¿no? Cómo llegamos a contener ese enojo y a perdonar. Muchas veces tampoco entendemos, ¿no? Cómo esa otra persona, a veces sí le damos la razón, ¿no? Y entendemos que se nos pasó la mano. Ajá, y a veces también no entendemos cómo la otra persona nos perdona. Ujú. Entonces también es ahí, por un lado, ¿no? Nadie sabe, nadie conoce del todo, el pensamiento de su prójimo, el pensamiento del otro. Ajá. También lo decíamos hace un momento, ¿no? A Dios nunca lo vamos a ver, por lo tanto, esto de que Dios voltee su rostro hacia nosotros es meramente figurativo, pero precisamente cuando se restablecen las cosas, cuando todo empieza a correr bien, entendemos que eso es algo casi milagroso, ¿no? ¿Cómo es que la otra persona llegó a recapacitar, y nos perdonó? ¿No? Entonces decimos, ¿no? Cuando a veces no nos damos cuenta que en verdad no nos lo merecíamos del todo. Ajá. Entonces, ¿cómo esa persona llegó a recapacitar, llegó a cierta idea y nos perdonó?
También nosotros mismos, ¿no? Muchas veces, en medio de cuando está calientito un pleito, ¿no? Creemos que nunca vamos a perdonar a la otra persona, y hace algo, o como comentábamos, ¿no? Simplemente volteamos a verla y decimos, ¿por qué nos peleamos? ¿Qué pasó? Y en ese momento se desata, digamos, ese nudo del orgullo, y la relación se restablece y todo vuelve a correr. Entonces, ¿cómo sucede eso después de que uno tenía tantas razones, se enojó, a veces hasta golpeó, hizo berrinche, rabieta, se revolcó y de pronto, de un momento a otro, todo se restablece? Entonces, si nos resulta misterioso, cuando esto nos ocurre con una persona que vemos, ¿cómo podríamos decir? Con la que en verdad podemos relacionarnos, pues ¿cómo no nos va a resultar todavía mucho más milagroso, mucho más maravilloso, cuando Dios también se reconcilie con nosotros? O igualmente, cuando nosotros nos reconciliemos con Dios, ¿no? Entonces, el lenguaje del versículo es bastante interesante. Entonces, aquí tenemos de nuevo la bendición sacerdotal. Entonces, en hebreo, los verbos y las preposiciones también tienen género. Entonces, en español, nada más tenemos los sustantivos, ¿no? Que son masculinos o femeninos. Y normalmente las conjugaciones, ¿cómo podríamos decirlo? Las conjugaciones se comparten para femenino o para masculino, ¿no? La declinación de los verbos no varía en ninguno de los dos sentidos, pero en hebreo sí. Entonces, cuando en hebreo se va a recitar esta oración por una mujer, entonces se tienen que hacer ciertas adaptaciones en la terminación de algunas palabras, ¿no? Y es aquí donde tenemos precisamente el la bendición sacerdotal dirigida hacia una mujer, ¿no? Entonces, si uno tiene un hijo, y quiere decir esta bendición por el hijo, entonces tiene que recitarla de esta manera, ¿no? Si ustedes tienen una hija y quieren, no sé, despedirla para su trabajo con una bendición, tienen que hacerlo desde este formato. Entonces es Veishmerech Adonai Yevarech. No, estoy leyendo al revés. Yevarech Adonai Veishmerech. Yaer Adonai Panav Elaich Beyajonech. Isha Adonai Panav Elai Beyasem Lach Shalom. Entonces, que de nuevo significa que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, Lach es en ti para mujer, ¿no? Por ejemplo. Elaich es sobre ti, pero para una mujer. Llevarej es te bendiga, pero te bendiga a ti, mujer. Beishmerej. Entonces, en hebreo es Beishmereja. Entonces es el masculino, aquí es Beishmerej, es en femenino. Beyajonej, que te agracie. Entonces, en hebreo era Beyajuneja. Entonces, en mujeres, Beyajonej. Entonces, adaptaciones del idioma hebreo, como digamos, datos culturales, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Entonces, nos sigue comentando sobre este versículo. Es posible también que la intervención providencial se manifieste en el sentido del Midrash citado más abajo. Está dicho aquí, que el Eterno vuelva a ti su rostro. ¿Cómo conciliar estos términos con los que se encuentran en Deuteronomio 10:17, dentro de una inscripción de las cualidades divinas? Dios no vuelve su rostro hacia cualquiera. Dios responde al Midrash, no sabría permanecer insensible, pero él no vuelve su rostro hacia Israel más que si éste hace un gesto que le sea agradable. Si en lugar de contentarte con dar gracias a Dios como lo demanda la Torá, cuando tú has comido y te hayas saciado, tú lo haces después de haber consumido solo la cantidad de un olivo o de un huevo, entonces Dios se mostrará benévolo, a su vez gratificándote con el más bello regalo que se puede encontrar sobre la tierra.
la paz. Entonces, en este aspecto, bueno, ahora el Midrash le da una connotación, podríamos decirlo, más trascendental, más superlativa, ¿no? Entonces, pone el caso, ¿no? Entonces entendemos, o sobreentendemos fácilmente que cuando alguien se enoja y por el otro lado, cuando alguien nos perdona, ese mostrar de nuevo su rostro sea para nosotros una señal lógica de alegría. Entonces las cosas se han restablecido, todo está de nuevo bien y de alguna manera incluso, ¿no? Ese que la persona nos diga, ya no hay problema, te perdono, todo va a estar bien, de alguna manera eso ya es una especie de regalo, ¿no? De retribución de la persona. Entonces ese volver el rostro a Dios hacia nosotros, entonces lógicamente nos va a nos va a satisfacer, nos va a hacer sentir de nuevo plenos, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? En términos de un conflicto fuerte, en términos de un desencuentro, se me va el nombre, de un desencuentro grave con Dios, pues de nuevo, ¿no? Es lógico que después de una situación tan grave, tan fuerte, pues nos sintamos contentos, nos sintamos satisfechos, ¿no? Cuando Dios vuelve a encontrarse con nosotros, ¿no? Entonces, por un lado, pone eso, ¿no? Entonces, como podríamos decir, en este aspecto, por así decirlo, la interpretación sería bastante sencilla, es bien lógica, que de todas maneras hemos visto todo lo que nos ha puesto a pensar, ¿no? Pero diríamos, es lógico, ¿no? Que cuando hay una reconciliación después de un gran pleito, pues esto va a producir satisfacción, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿qué más chiste tiene este Midrash? ¿No? Es lo que está, mejor dicho, tiene la observación de Rashi, es lo que está demostrando el Midrash. Porque también hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Un pleito grande, un desencuentro grande con una persona, tuvo que haber venido después de muchas, ¿cómo podríamos decirlo? De muchas pequeñas contribuciones, ¿no? Entonces, no, normalmente un desencuentro importante con alguien, lo vamos a tener después de haberle faltado al respeto, de haberlo ignorado, después de habernos tomado más derechos de los correspondientes, después de, por así decirlo, ¿no? Haber ido sembrando, abonando, acrecentando y finalmente cosechando un pleito. Ajá. Entonces, esto también lo podemos ver mucho en las relaciones familiares, ¿no? En las relaciones de pareja o también en ciertas amistades, ¿no? Precisamente porque nos sentimos cómodos con alguien, empezamos a descuidar nuestra etiqueta, las formalidades del respeto, ¿no? Entonces, como ya, hasta por ahí lo dicen, ¿no? Como duermo con ella, como duermo con él, pues ya ni siquiera lo saludo, ¿no? Entonces se supone que nos vimos en la mañana, nos lavamos los dientes juntos en el lavabo de la habitación, y entonces pues ya no hace falta ninguna cortesía de saludo, ¿no? Entonces, como nos vimos en la mesa y comimos juntos, pues ese estar presente en la comida, pues ya lo entendemos como una especie de cumplido, ¿no? Y de nuevo, ¿no? En ciertas amistades, pues como ya lo conozco, ¿no? Pues para qué le digo esto, para qué le digo lo otro, para qué lo felicito por su cumpleaños si siempre estoy ahí, ¿no? ¿Para qué lo felicito porque lo ascendieron en el trabajo? Sí, ayer me lo contó, me dijo que iba a hacer, si ya me lo contó, entonces ¿para qué lo recuerdo, no? Él ya dijo que le iban a dar el trabajo, estaba muy alegre con eso, pues ya eso es suficiente para festejar su ascenso, ¿no? Y entonces, de nuevo, ¿no? Muchas veces, precisamente los pleitos que vamos haciendo son por esas pequeñas, digamos, por esos pequeños momentos que vamos pasando en alto, ¿no? Y entonces lo que aquí querría poner en perspectiva el Midrash es precisamente eso, ¿no? Que por un lado puede ser muy benigna y puede resultar muy motivadora esta bendición, que el Eterno
vuelva tu rostro hacia ti y te agracie. Ajá. Y lo que decíamos, ¿no? Y sobre todo cuando vas a tener un pleito muy, bueno, cuando has tenido un pleito muy grande con él, ¿no? Ya renegaste de ya renegaste de Dios, ya hiciste un montón de cosas, ya te pusiste de cabeza, no sé, te fuiste de drogadicto, anduviste de borracho, te metiste en problemas con tu familia, con tus amigos, etcétera. Entonces, pero lo que decimos, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta cómo nosotros vamos sembrando el conflicto, ¿no? Y en este aspecto, no siempre nos damos cuenta precisamente cómo es que llegamos a sembrar ese conflicto con Dios, ¿no? Y precisamente porque nos olvidamos agradecerle de las cosas más pequeñas que nos va concediendo día con día. Entonces, también eso sería una gracia adicional, ¿no? El tener uno esta capacidad de agradecimiento, esta capacidad de reciprocidad con Dios. Entonces Dios te dio ese gusto, ¿no? De que, por así decirlo, ¿no? Dios te dio ese gusto de que todavía pudieras saludar a tu papá esta mañana. A Dios te dio ese gusto de poder disfrutar de esas peras que te mandaron, ¿no? Enseñarle cariño. Dios te dio el gusto de respirar el día de hoy. Ajá, entonces no esperes a que las cosas estén graves, ¿no? Entonces, ve construyendo esa gratitud, esa relación con Dios aquí y ahora, ¿no? Entonces, antes de que necesites el perdón, porque digamos, con todo y que el perdón sea maravilloso, antes de que necesites el perdón, ¿por qué no mejor optas por la gratitud? Y te vas a dar cuenta que también la gratitud te va a ayudar a construir un mundo de paz, un mundo de armonía, un mundo de shalom, de integridad, de plenitud, sin necesariamente llegar al extremo del enojo. Entonces, digamos, es otro mensaje, ¿no? Entonces estamos, el Midrash está volteando sobre las circunstancias, entonces lo que está preguntando, ¿no? ¿Para qué llegar al límite cuando desde los pequeños gestos cotidianos podemos ir construyendo una relación más completa, más íntegra, ¿no? Y en este aspecto, bueno, dentro del mundo judío, que es lo que está aludiendo aquí, precisamente esos momentos de gratitud, esos momentos de reciprocidad con Dios, se dan en las bendiciones diarias por los alimentos, por ser hombre, por ser mujer, incluso agradeciendo por lo que se tiene y por lo que no se tiene. Entonces la gratitud sería la clave para la paz. Y bueno, de nuevo, la interpretación ahora se extiende, se centra en la frase final de la oración, que te conceda paz. Bueno, hasta aquí alguna duda, comentario. Pues sí, yo creo que ser o sea, que debes de ser agradecido siempre con todo, hasta con todo, principalmente por el haber abierto los ojos y ver un nuevo día, ¿no? O sea, y eso te va a ir dando paz y tranquilidad en tu corazón, ¿no? Y todo va de la mano, ¿no? Ajá, exactamente, y lo resumes bien. Entonces, seguimos aquí, entonces, y te conceda paz. Esta bendición se aplica tanto a la paz individual como a la que debe reinar dentro de la familia y dentro de la nación, incluso la paz universal. El ejemplo de esta paz nos está dado en el firmamento que nos rodea. Ose Shalom Bim Romaf, el que hace la paz en las alturas. Dios instituye la paz entre los millares de estrellas que se encuentran en las alturas, e incluso entre los elementos que son adversarios declarados, como el fuego y el agua. Nosotros elevamos nuestra vista hacia los cielos y cada día admiramos esta armonía. Entonces, bueno, aquí esto tiene que ver primero, ¿no?, con una concepción que la vamos a encontrar en la Biblia hebrea, en una interpretación
que viene de la tradición. Entonces la palabra shamayim, literalmente en hebreo cielo, ha sido interpretada por algunos sabios como compuesta de las palabras esh, fuego, y mayim, agua. Entonces el cielo es un compuesto de agua y de fuego. Entonces lo que estamos viendo, también aquí vayamos a lo simbólico, no necesariamente a lo literal de si está hecho en verdad el cielo con agua y con fuego, vamos a bien a lo simbólico del enunciado. Entonces el cielo es una conciliación de contrarios. El cielo es el encuentro y la armonización entre dos poderes que normalmente se rechazarían, ¿no? Entonces aquí tener en cuenta esto, ¿no? Entonces primero, en nuestro pensamiento dual, en nuestro pensamiento del conflicto, cuando estamos aquí, simplemente, ¿no? Cuando estamos peleándonos con otra persona, entonces normalmente, si el pleito escala, es porque yo tengo la razón y el otro no. Entonces, cuando estamos en pelea con una persona, hablando de estas cuestiones del orgullo, hablando de estas cuestiones de la, ¿cómo podemos decirlo?, del conflicto en sí, entonces normalmente optamos la opción de defendernos, ¿no? Y optar por la opción de defendernos significa que tenemos la certeza de que tenemos la razón, de que los argumentos están de nuestra parte. Y muchas veces, si seguimos el pleito con la otra persona, no es en verdad porque la otra persona no tenga la razón, sino porque no queremos dársela. Entonces aquí, digamos, tener en cuenta esto, ¿no? También por eso a veces nos resulta tan difícil, precisamente, intentar conciliar con el otro, porque vamos sobre la perspectiva de que él está equivocado y de que si todavía está resentido, porque de nuevo, ¿no? Le atribuimos cosas que en verdad están dentro de nuestro fuero, están dentro de nuestro pensamiento, no necesariamente las intenciones de la otra persona. Seguramente la otra persona va a querer seguir con el pleito, ¿no? Por eso es que yo tengo que imponerme a capa y espada, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, yo soy el fuego, él es el agua, y desde la perspectiva del otro, él es el fuego y yo soy el agua. Es decir, él es yo hago de él mi contrario y él me hace su contrario absoluto. Si no nos podemos encontrar es porque presuponemos inmediatamente que no puede haber ese concierto. Y de alguna manera es verdadera esa afirmación, en el sentido de que desde nuestro cerrado concierto interior, desde nuestra perspectiva, desde nuestro limitado entendimiento, y sobre todo cuando, de nuevo, no nos queremos poner en los zapatos del otro, pero adicionalmente, en verdad sabemos que nunca vamos a poder estar completamente en la situación de la otra persona, entonces pues con más razón se reafirma esa posición antagónica. Entonces yo soy fuego, tú eres agua, yo soy fuego, tú eres agua, yo soy blanco, tú eres negro, tú quieres ir a la derecha, yo quiero ir hacia la izquierda, tú vas delante, yo voy detrás, ¿no? Entonces, no es solamente porque en verdad esa persona quiera, ¿no? Sino porque yo le estoy adjudicando ya esas ideas, le estoy adjudicando esas intenciones, de nuevo, porque desde lo parcial, desde lo pequeño de mi punto de vista, muchas veces no quiero entender más o no puedo entender más, ¿no? Entonces, el conflicto, podríamos decirlo, en cualquier momento y en cualquier lugar, e incluso por cualquier cosa, es perfectamente predecible. Si tú estás con alguien, como sea, lo quieras mucho o no, en algún momento va a haber un pleito. Simplemente porque tú y la otra persona son dos universos completamente diferentes. Entonces también digamos, aquí es donde la interpretación, de nuevo, ¿no? Se está poniendo un poquito más sofisticada.
Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo adicionalmente, no? Que para que haya paz, no es necesario que tú dejes de ser fuego y que él deje de ser agua. Entonces, hay que reconocer que somos diferentes, que tenemos perspectivas del mundo y de las situaciones diferentes, ¿no? Y que si vamos a llegar a un acuerdo, es un acuerdo que vamos a construir entre los dos. Entonces, tú tienes parte de la razón, yo tengo parte de la razón, por así decirlo, tú tienes maderos, yo tengo encendedor. Entonces, para producir calor, para compartirnos el beneficio de lo que tú de lo que tú y yo tenemos, pues entonces hay que colaborar el uno con el otro, ¿no? Entonces, eso es construir el cielo. Eso es construir, por así decirlo, un mundo divino. Entonces, uno pone el Esh, uno pone el fuego, otro pone Majim, uno pone el agua, y del concierto surge el cielo. Entonces, el cielo, por así decirlo, el paraíso, es el concierto entre dos voluntades que no se están anulando la una a la otra. De hecho, Abraham, según la psicología dice que, por ejemplo, los matrimonios más duraderos son un fuego contra agua, para que se tranquilice el otro y o sea, uno tranquiliza al otro y mutuamente y van llevando la situación calmada, porque si fuera lo mismo, es por eso que no llevan esa concordancia, vamos, eso es lo que se dice. Ajá. Y lo que Pero dices, aquí lo tenemos. aquí está al revés, Y, ¿no? ¿cómo? Aquí está al revés, o sea, no puede ser uno agua y otro fuego, porque si no, no se encontraría y no va a haber esa concordancia. Exactamente, no habría asimilación, pero no habría concordancia, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿cómo podríamos decirlo? Construir un acuerdo, no es lo mismo construir una relación, pues simplemente aguantarse. Así es. Exacto. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? De nuevo, usamos esta palabra mucho en nuestro lenguaje, ¿no? Aguántate, aguántate, aguántate. Pero aguantarte, bueno, si nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces hasta incrementa más el coraje. La ira. Claro. Exactamente, incrementa más la ira. Entonces, no es aguantarse, ¿no? Sino más bien lo que decimos, llegar a un concierto. Tú tienes esto, yo tengo lo otro. Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer juntando ambas Guardar, Podemos circunstancias. orquestar bonito. guardar, Exactamente. guardar. Entonces decía ahorita Maru, ¿no? Entonces el fuego va a calentar el agua y cuando lo necesite, el agua va a enfriar al fuego. El fuego, sí, también. Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, y son palabras sencillas, ¿no? Y la lengua hebrea, por su propia constitución, nos permite este tipo de interpretaciones, ¿no? También esto es lo que hay que, digamos, lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Esta tersura del hebreo para poder, para poner en relación estos significados tan bonitos, tan importantes. Entonces, de aquí, bueno, seguimos hasta donde nos dé el tiempo. Y bueno, sigue el texto, ¿no? Pero entonces se presenta una interrogante. ¿Por qué dentro del dominio humano la paz figura siempre al final de la oración? Porque, como el caso aquí, así también lo es en el Shemone Esre, y en el Kadish, en las acciones de gracias después de las comidas. Es igualmente así en el caso de la enumeración de los sacrificios, donde los Shlamim son citados al final. Es decir, ¿por qué en las situaciones humanas, otra vez, por qué tenemos que llegar a buscar la paz, ¿no? En lugar de en lugar de haberla construido antes, ¿no? Como decíamos, que sería la situación, la situación óptima, la situación ideal, ¿no? Porque tenemos que llegar al extremo para poder recapacitar sobre las circunstancias, ¿no? Entonces, el Midrash vuelve a poner el dedo sobre la llaga, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué los humanos somos así? ¿Por qué tenemos que llegar a las circunstancias? Y entonces nos ofrece esta reflexión. La paz aparece como el objetivo supremo, puesto que los shlamim, los sacrificios de paz,
cuyo nombre se deriva de Shalom, paz, están destinados a restablecer la paz entre la criatura y su creador, entre el hombre y su prójimo, entre el individuo y su conciencia. Para nuestros sabios, la paz no es un simple don de la creación, ni una ley de la naturaleza. Tampoco es una doctrina moral de pacifismo exagerado, consistente en su búsqueda a cualquier precio, aunque sea el precio de abandonar los principios sagrados o de renunciar categóricamente al empleo de la fuerza. Entonces lo que decíamos, la paz no es simplemente estar tranquilo. La paz no es simplemente darle el avión a la otra persona, ¿no? Porque muchas veces también es lo que hacemos. Sí, ya, no te preocupes, ¿no? Así como que acallamos las circunstancias, no verdaderamente porque las estemos atendiendo, ¿no? Sino porque, pues, está este factor del fastidio, ¿no? Está este factor de la... y quizá, ¿no? Muy posiblemente, ese fastidio, esa, ¿cómo podríamos decirlo? Esa hasta arrogancia, ¿no? De decirle al otro sí ya, de darle el avión, todavía denota que el conflicto, incluso dentro de nosotros, todavía no ha terminado, ¿no? Queremos que el otro deje de molestar, pero en verdad nosotros no queremos dejar de estar molestos. Entonces, de nuevo, ¿no? Entonces, vamos viendo aquí, es una especie de tirabuzón, ¿no? Nos lleva a la verdad, nos muestra una conclusión y nos regresa el Midrash ahora a pensar qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros cuando estamos buscando la paz. Aquí sería la pregunta, ¿no? ¿En verdad te importa la otra persona y por eso le estás pidiendo perdón? O también, digamos, segundo, ¿no? Estás, ¿cómo podríamos decirlo? Esperando tú a perdonar para que, digamos, para tener el poder, la gracia de ganar. Entonces, en este aspecto, ¿no? También lo vemos en muchos pleitos. Otra vez, ¿por qué se prolongan muchos pleitos, ¿no? Entonces, porque, bueno, lo que decíamos, ¿no? Reconozco, a lo mejor yo me equivoqué, pero si él empieza la conversación, si él, ¿cómo dice? Si él es el que viene a pedir perdón, pues sería más fácil. Entonces, porque en este aspecto, que el otro venga a pedir perdón o que el otro venga a negociar, que el otro venga a buscarme, es por así decirlo, una manera de ejercer presión sobre la otra persona. Entonces, de nuevo, no es que tú estés verdaderamente tranquilo y perfectamente dispuesto a disculparlo, sino que estás manteniendo la distancia para hacer presión, para doblegar a la otra persona, ¿no? Pero también, de nuevo, ¿no? Esto puede tener una, digamos, un conflicto, o mejor dicho, puede seguir siendo grave para nosotros mismos, ¿no? O sea, dentro de nuestro propio fuero interno, ¿no? Porque estar peleado con la otra persona, todavía, o mejor dicho, estar premeditadamente todavía peleado con otra persona, como lo comentamos al inicio, también significa que yo todavía por dentro no estoy en paz. Todavía no me he restablecido. Yo no quiero soltar las cosas, no quiero reponerme, no quiero estar tranquilo. Quiero seguirme lastimando con estas circunstancias. Entonces aquí sería digamos, esta sería precisamente la pregunta fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué tanto en verdad tu paz es como dice, como enuncia la palabra, ¿no? Una verdadera reconciliación, una reconciliación sincera con el otro? ¿O qué tanto es un permanecer encerrado y resentido, para que, por así decirlo, tu orgullo permanezca intacto? Entonces, ¿qué es lo que estás, digamos, qué es lo que esperas del otro para reconciliarte? Y uno puede decir mil cosas, ¿no? Que regrese, que venga, que recapacite, ojalá lo piense bien. Entonces muchas veces nos decimos,
que yo lo piense bien, que yo lo recapacite, que yo me recupere, que me enfríe y pueda enfrentar las circunstancias. No es el otro, la otra persona, la pareja, la papá, los papás, los hermanos, son los demás los que están en conflicto, bueno, los que aparentemente están en conflicto, pero más bien soy yo el que sostiene el conflicto, ¿no? Entonces, de nuevo, bueno, y lo vemos, ¿no? Muchas veces las personas, ¿no? Que se dejan de hablar durante mucho tiempo y aparentemente están muy tranquilos, uno se fue a hacer su vida por allá, el otro se fue a hacer su vida por allá, ¿no? Se separaron precisamente para estar en paz. Pero de nuevo, ¿no? Precisamente en ese no volverse a encontrar, en ese, continuar separados, es donde denotan que en verdad todavía no han terminado el conflicto, ¿no? Que en verdad el uno con el otro todavía no están completos. Entonces es, de nuevo, ¿no? Retomar esto, ¿no? Si va a haber paz, si va a haber reconciliación, entonces primero, como dice el texto, ¿no? Tengo que reconciliarme con mi conciencia, tengo que reconciliarme yo mismo con mi forma de proceder, para de ahí poderme reconciliar con el otro. Entonces, vean el orden. Entonces, yo me tengo que reconciliar conmigo mismo para poder reconciliarme con el otro, para poder reconciliarme con mi prójimo y por último, reconciliarme con Dios. Entonces, lo que parece que es lo último, lo que parece que es lo primero, resulta ser la conclusión lógica de todo este proceso, ¿no? Entonces, no puedo estar en paz con Dios si no estoy en paz con mi prójimo y sobre todo si no estoy en paz ni con mi conciencia. Si al contrario, esta supone, decir la paz, supone un esfuerzo permanente de parte del hombre para llegar a una situación donde los antagonismos, los conflictos y las contradicciones de la sociedad sean por fin superados, y donde los elementos que se encuentran en su base lleguen a ser los componentes de un vasto sistema de armonía universal coronado por el reino de Dios sobre la tierra. Esta es la razón por la cual aparece en muchas de nuestras oraciones como la última bendición. Rabí Yehoshua ben Levi la compara con la levadura de la masa. La considera como el elemento promotor del movimiento y el progreso en el seno de la sociedad. Entonces ahí vamos concluyendo el día de hoy. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, Abraham, muchas gracias. Muy interesante todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. A ver, por ahí, Ofe, Marta. No, Abraham, me pareció muy bonita tu definición. La paz es un concierto entre dos voluntades. Qué sencillo se escucha. Exacto. Qué difícil, ¿no? Exactamente, qué sencillo se escucha, pero sí hay que trabajar mucho y estar constantemente pendiente de ella para que pueda funcionar, se pueda verdaderamente construir. Así es, Abraham. Bueno, entonces nos estamos viendo.